Bien, hermanos, una vez más les invito a que vayan conmigo al libro de Efesios, Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Vamos a continuar con la predicación del domingo pasado en la mañana, donde estuvimos viendo esta sección del capítulo 3, los versículos 14 al 19. Y allí nos encontramos con esta oración del apóstol Pablo, una segunda oración que hace a favor de los efesios, a favor de los creyentes, y una vez más dirigiéndose al Señor para que el Señor haga una obra especial en la vida de estos creyentes, de manera particular para que los creyentes puedan apropiarse de estas bendiciones que el Señor ya les ha dado a ellos en Cristo Jesús. La semana pasada nosotros estuvimos observando cómo al final de esta petición, el propósito final de esta petición es que los efesios pudiesen ser llenos de toda la plenitud de Dios. Esto lo encontramos allí en el versículo 19. Pero para que esta llenura de la plenitud de Dios sea una realidad, tiene que ocurrir una serie de peticiones previo a esto, iniciando en el versículo 16, donde el apóstol Pablo pide al Señor que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Entonces, el domingo pasado nosotros estuvimos viendo cómo esta petición al Señor es que el Señor dé conforme, de acuerdo a las riquezas de su gloria. Y estuvimos haciendo la observación de que no es un porcentaje de acuerdo a nuestras riquezas, o no es un poco de sus riquezas, sino que es conforme a la riqueza de la gloria de Dios, que el apóstol Pablo está pidiendo que Él fortalezca, que dé con poder allí en el hombre interior por el Espíritu de Dios, que los creyentes sean fortalecidos. Y pues en la noche de hoy entonces vamos a ver por qué es necesario el ser fortalecidos con el poder que ya Dios nos ha dado en el hombre interior por medio de su Espíritu. ¿Por qué es necesario que el Espíritu Santo de Dios nos fortalezca, nos active ese poder que ya Dios nos ha dado en nuestro hombre interior? Y veremos entonces en el resto de las peticiones la razón, o más bien las razones por las que el apóstol Pablo empieza su oración con esta petición. Pero antes de continuar en esta noche, sí me gustaría que una vez más nos inclináramos ante el Señor para que el Señor nos hable a nosotros por medio de su palabra y de su Santo Espíritu. Oremos. Padre, nosotros damos gracias porque podemos acudir a ti en el nombre de Cristo Jesús, ahora que abrimos tu palabra, sabiendo, Señor, el gran tesoro que nosotros tenemos en nuestras manos. Oh Señor, qué bueno es que tú no te has quedado callado, que tú no has ocultado tu voluntad, que tú no has velado esta verdad, sino que gracias al ministerio del apóstol Pablo, hoy día nosotros conocemos este misterio de tu obra, esta maravillosa obra de redención que abarca no solo a un pueblo, no solo a un grupo de personas, sino que abarca a todo el mundo. Y nosotros en esta noche nos presentamos delante de ti por medio de Cristo Jesús, precisamente por esta maravillosa gracia tuya que ha sido revelada. Nosotros, Señor, en esta noche nos unimos a esta petición del apóstol Pablo, pidiéndote, Señor, que tú nos fortalezcas con ese poder que ya tú nos has dado en Cristo Jesús, que fortalezcas nuestro hombre interior por medio de tu Espíritu para cumplir con estas verdades que en esta noche estaremos estudiando. Oh Señor, rogamos que tu Santo Espíritu nos ayude a entender tu palabra y nos ayude, Señor, también a aplicar en nuestra vida día tras día, no solamente aquí en la iglesia, no solamente aquí el domingo, sino día tras día,
nosotros humillarnos delante de ti, reconocer nuestra dependencia para vivir por medio de tu poder, por medio de tu Santo Espíritu. Concédenos, Señor, el poder entender, comprender esta palabra que tienes para nosotros en la noche de hoy. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Dice el versículo 17 las siguientes peticiones: para que habite Cristo por la fe en vuestro corazón, en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La segunda petición que nosotros encontramos en este texto, recuerden que la primera la vimos el domingo pasado, que se encuentra allí en el versículo 16. Y como ya dije hace un momento, esta petición tiene que ver con el que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por medio del Espíritu Santo. Pero ¿para qué necesitamos este fortalecimiento con el poder de Dios? Bueno, en el versículo 17 encontramos esta segunda petición: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Mientras estuve en la universidad, cada año, al finalizar el año, por lo general, yo el verano me quedaba a trabajar. Y cuando los demás estudiantes regresaban a sus casas o se iban a trabajar en el verano a otro lugar, el grupo de estudiantes que se quedaba en la universidad a trabajar durante el verano era trasladado a un solo edificio, donde todos estaban en un edificio todos los varones, en otro edificio todas las mujeres. Y por lo general, cuando nosotros llegábamos a nuestras nuevas habitaciones, el mismo día en que se iba todo el mundo, encontrábamos un desorden. Un desorden que definitivamente no nos permitía a nosotros vivir, morar en esas condiciones, en esa habitación. Y pues teníamos que sacar, a veces dejaban unos barriles donde ahí guardaban todas sus cosas para que al año siguiente pues solamente tenían que abrir esos barriles en la habitación donde ellos se iban a mudar nuevamente. Y teníamos que sacar esos barriles, teníamos que sacar cosas de la partecita del baño ahí donde había un lavamanos y otras cosas, de los escritorios, de los estantes. Teníamos que sacar cosas de esas habitaciones para nosotros entonces poner nuestras pertenencias, y que en los siguientes 3 meses esa fuera nuestra casa, esa fuera nuestra morada. La petición que el apóstol Pablo está haciendo aquí en el versículo 17, en cierta manera es similar a esto que ocurría con aquellos estudiantes que nos quedábamos en la universidad y teníamos que sacar pertenencia de otras personas y muchas veces basura de la habitación donde nosotros nos íbamos a mudar. Y precisamente es una buena ilustración, porque en el momento en el que el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nuestra vida y que por ende Cristo mora en nosotros, en ese mismo sentido nosotros también tenemos que despojarnos de ciertas cosas que hay en nuestra vida. Y es por esto que necesitamos ese poder día tras día en el hombre interior por medio de su Espíritu, para que nosotros podamos ir día tras día despojándonos de ese viejo hombre, despojándonos de esas cosas que nos atan a esta vida terrenal e impiden que Cristo pueda hacer una habitación en nuestros corazones de una forma tal que Él pueda sentirse cómodo. Y yo quiero que usted piense por un minuto, por unos segundos, ante la realidad de que Dios mismo está morando en nosotros y Dios conoce todo lo que hay en nuestra mente, todo lo que hay en nuestro corazón,
todos nuestros pensamientos, todos nuestros deseos, lo más íntimo de nosotros que ninguna otra persona conoce. Dios conoce todo eso. Ante esa realidad de que Dios conoce todo lo que hay en nosotros, ¿cómo ustedes creen que Dios, el Señor Jesucristo, se siente haciendo morada en nuestros corazones? De acuerdo a la palabra de Dios, es una realidad que Cristo mora en nosotros, que Cristo vive en nosotros. El apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo también en Gálatas capítulo 2, vayan conmigo a este libro. Gálatas capítulo 2 versículo 20 nos dice lo siguiente. Gálatas capítulo 2 versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Ya no vivo yo, ya no es Yadín, ya no es Ramón, ya no es María, ya no es José, ya no es Ramonita. No, si hemos sido salvos por la gracia de Dios, si el Espíritu Santo de Dios ahora mora en nosotros, si Cristo, como lo dice el pasaje de Efesios, mora en nosotros, y como aquí Gálatas lo está presentando, que esa experiencia que nosotros como creyentes hemos vivido, y es el hecho de que hemos sido crucificados juntamente con Cristo. El verbo en este texto, en Gálatas 2:20, es un verbo que realmente, aunque aquí parece como que ocurre en el presente, que estoy juntamente crucificado, realmente es un verbo que habla de una acción que ocurrió en el pasado, de que ya he sido crucificado, pero tiene todavía consecuencias en el presente. Y esas consecuencias, esas ramificaciones de este evento que ocurrió en el pasado, es precisamente el hecho de que ya no soy yo que vivo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y note qué más nos dice este texto: y lo que ahora vivo en la carne, ¿qué dice allí? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Compare esto con lo que encontramos allí en esta petición del apóstol Pablo en capítulo 3 de Efesios, versículo 17. Para que habite ¿quién? Cristo por la fe en vuestros corazones. Gálatas 2:20 nos dice que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermanos, por esto es que la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, insiste que el justo por la fe vivirá. Porque saben que, mis hermanos, para que nosotros hagamos de nuestros corazones una morada cómoda, una morada donde Cristo se pueda sentir bien, se pueda sentir a gusto viviendo en nosotros, nosotros tenemos que, por medio de la fe, apropiarnos de las promesas, de los recursos que Dios nos da, para entonces nosotros decirle no al pecado y sí a Dios. Y es por esto, hermanos, que necesitamos ser fortalecidos con poder. Por eso la semana pasada yo les decía, e insisto en esta noche, que una petición tiene que ver con la otra, o una petición depende de la otra. Para que nosotros eventualmente seamos llenos de la plenitud de Dios, eso debe empezar de rodillas pidiéndole al Señor que seamos fortalecidos con poder en nuestro hombre interior por el Espíritu. ¿Por qué? Porque hay una lucha que nosotros día tras día libramos, y nuestra carne es débil. Y mientras estamos aquí en esta tierra, vivimos en la carne, pero no yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y es esto, hermanos, que nosotros debemos tener presente, que esas luchas que día a día nosotros nos enfrentamos, nosotros saber que en mí mismo yo no puedo, pero cuando yo por fe en las promesas que Dios me ha dado a mí, a través de su Hijo Jesucristo, me apropio de esas promesas, de ese poder que está a mi disposición, entonces, para la gloria de Dios, por medio de Cristo, yo puedo tener victoria sobre el pecado, victoria sobre la tentación, puedo vivir para el Señor. Por eso también Romanos capítulo 13,
Vayan conmigo allí rápidamente. Romanos capítulo 13, versículo 12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino como, dice allí, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esta realidad de la lucha que nosotros enfrentamos día tras día, esta exhortación, esta demanda que el Señor tiene de nosotros, que debemos despojarnos de las obras de tinieblas, que nosotros debemos despojarnos de estos placeres carnales, de la borrachera, de la lujuria, de lascivia, de codicias, de envidias, todas esas cosas, lo que nosotros somos por naturaleza. Y en eso es que nosotros andamos, eso es lo que nosotros hacemos continuamente. Pero si hemos sido crucificados juntamente con Cristo, si ahora Cristo vive en nosotros por medio de la fe en Dios, por medio de la fe en la obra perfecta de Cristo Jesús, nosotros nos apropiamos de estas promesas. Y podemos desecharnos de esas obras de maldad, podemos decirle no al pecado, podemos decirle no a estas cosas que Dios no quiere que nosotros, en las que Dios no quiere que nosotros andemos, sino, como dice ahí al final del capítulo 13, nos vestimos del Señor Jesucristo y no proveemos entonces para la carne. Y una vez que nosotros permitimos o hacemos esta habitación, hacemos una morada digna de Cristo, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, a fin de que arraigados y cimentados en amor. La idea es, hermanos, que en la medida que nosotros de manera consciente procuramos hacer de nuestro corazón un espacio que sea agradable al Señor, en la medida que nosotros adecuamos nuestra vida para que sea de agrado a nuestro Señor Jesucristo, en esa medida nosotros vamos a experimentar, vamos a conocer mejor el amor de Cristo. Porque miren cómo termina el capítulo 2, versículo 20 de Gálatas, que no lo terminé de leer ahorita. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Y qué dice de este Hijo de Dios? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, en la medida que nosotros apreciamos la inmensidad, la grandeza, la gloria del amor de Cristo, en esa medida para nosotros va a ser fácil despojarnos de todas estas cosas que entorpecen que Cristo haga de nuestro corazón una morada digna para Él, una morada donde Él se encuentre cómodo. Y es precisamente esto lo que el Señor espera, que mientras nosotros, fortalecidos con poder en el hombre interior por medio del Espíritu, hacemos de nuestro corazón una habitación, una morada digna del Señor Jesucristo. Y esto posible porque por fe hemos creído en las promesas de Cristo. En esa medida nosotros vamos a ir conociendo más y vamos a ir conociendo mejor el amor de Cristo. Y una vez más tenemos una primera petición aquí en el versículo 16 que es necesaria para que la petición del versículo 17 se cumpla. Y asimismo, al finalizar el versículo 17 vemos cómo introduce otra petición que depende del hecho de que por la fe Cristo more en nuestros corazones. ¿Para qué? A fin de que, arraigados y cimentados en amor. Aquí el apóstol Pablo utiliza dos ilustraciones, una
del campo o de los árboles y otra de la ciudad y de las edificaciones. Habla aquí en primer lugar de arraigados, es decir, de árboles que han profundizado en sus raíces, árboles que están bien sembrados, bien allí, con una raíz bien puesta. Estos árboles que, por ejemplo, aquí en nuestro país, que pasan estas tormentas, que pasan estos ciclones, y a pesar de estos fuertes vientos, nosotros vemos que hay árboles que permanecen porque tienen buenas raíces, raíces profundas. Asimismo da otra ilustración también de que está cimentado, de que tiene un buen fundamento. Y todo ingeniero, y de manera especial el hermano Miguel Ángel, que ayer se graduó en una maestría en ingeniería, sabe, todo ingeniero sabe que para que un edificio permanezca tiene que tener un buen fundamento. Sin un buen fundamento, el edificio se va a caer. Y el apóstol Pablo está diciendo que esas raíces tienen que estar bien profundas en este terreno abonado del amor de Cristo. Que este fundamento en el que nosotros estamos levantando este edificio, esta morada para Cristo, debe estar también bien fundamentada, bien sólida en este fundamento del amor de Cristo. Mis hermanos, nosotros no vamos a poder crecer, no vamos a poder echar hacia adelante nuestra vida, nuestro andar espiritual, a menos que nosotros estemos continuamente contemplando y maravillándonos del amor de Cristo para con nosotros. Porque por esto es que una vez nosotros estamos arraigados y cimentados en amor, entonces viene la siguiente petición. Y una petición que está prácticamente en dos partes, aquí en el versículo 18 y la primera parte del versículo 19, pero que tienen que ver con lo mismo. La segunda petición que hace el apóstol Pablo, más bien la tercera petición, es que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Una tercera petición que hace aquí el apóstol Pablo por los efesios, y que nosotros también nos unimos a esta petición por esta iglesia bautista cristiana, es que nosotros, en la medida que permitimos que Cristo more en nuestros corazones, y por fe en Cristo, por fe en las promesas que Dios nos ha dado en Cristo, nosotros vamos experimentando ese amor y nos vamos arraigando, nos vamos cimentando en ese amor de Cristo. Entonces ahí vamos a conocer, pide aquí el apóstol Pablo, que seamos plenamente capaces de comprender. Y luego en el versículo 19 dice, y de conocer el amor de Cristo. Esta primera petición aquí del versículo 18, la primera parte de la petición, dice que seáis plenamente capaces de comprender. Tiene la idea, yo lo que mejor puedo ilustrarles es, por ejemplo, cuando ustedes estaban en bachillerato o tal vez en la universidad y tenían que tomar clases de matemática o de física, y el profesor le presentaba una fórmula o le presentaba un problema, y usted veía esa primera explicación de la fórmula y cómo era que iba a resolver ese problema, y por lo menos yo, que me da un poquito de trabajo entender la matemática, yo decía, bueno, yo como que no lo entendí. ¿Y qué hacían los profesores generalmente? Te daban un listado de ejercicios, una práctica kilométrica que a los estudiantes no les gustaba, pero el propósito era que en la medida que se exponían distintos problemas, iba a poder utilizar esa fórmula y poder aplicar esa fórmula para resolver los problemas. Para que después de 50 o después de 100 problemas utilizando esa misma fórmula, usted sea capaz de comprender, de dominar aquello que a usted le resultaba imposible. No, ya yo esto lo domino. Ya yo esta parte de la matemática la domino, la manejo bien.
Y la petición que está haciendo aquí el apóstol Pablo es que nosotros seamos plenamente capaces de comprender, es decir, de dominar, de manejar este amor de Cristo. Y dice este versículo que es algo muy interesante, que nuestra capacidad de comprender, de manejar, de dominar este amor de Cristo, ¿en qué contexto es que va a ocurrir? Dice aquí, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Y una vez más, mis hermanos, aquí nosotros podemos ver el énfasis que está haciendo el apóstol Pablo en la iglesia. Que si nosotros vamos a comprender el amor de Cristo a plenitud, esto va a ocurrir dentro del contexto de la iglesia. Primera de Juan, capítulo 4, vayan conmigo allí, Primera de Juan, capítulo 4. Dice el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Salten conmigo al versículo 19. Dice, nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y lo que encontramos en este pasaje entonces de Efesios, y quédense con un dedo allí en Primera de Juan, capítulo 4, porque vamos a volver en un momento. Pero lo que encontramos es que en la medida que nosotros consideramos cómo Dios mostró su amor para con nosotros al enviar a su Hijo unigénito al mundo, para que por Él nosotros vivamos, cómo Dios ha mostrado su amor, que en esto consiste el amor. No en que nosotros amamos a Dios, sino en que Él nos amó. Y una vez más, esa manifestación del amor de Dios, esa evidencia del amor de Dios, ¿en quién está? En Cristo Jesús. En que Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y lo grande de este amor es que Cristo vino a morir por nosotros, no porque éramos merecedores de ser rescatados, sino porque teníamos una necesidad, sino porque nosotros había un mal del cual nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Romanos 5:8 nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, no en que éramos inocentes, no en que estábamos indefensos simplemente, pero que éramos buenos. No, es que nosotros éramos unos pecadores, rebeldes al Señor, buscando todo lo que Él odia, promoviendo todo lo que Él rechaza. Y a pesar de eso, Cristo murió por nosotros. En la medida que nosotros profundizamos en estos afectos de Dios para con nosotros, en este amor sacrificial de Cristo para con nosotros, en este amor que no hay manera en la que nosotros podamos devolverle o pagarle al Señor, en esa medida nosotros vamos a poder experimentar el conocer, el ser capaces de comprender con todos los santos. Y lo que Primera de Juan capítulo 4 nos dice a nosotros es que si conocemos de este amor, los versículos 7 y 8 nos dicen que nosotros
Si conocemos a Dios, si hemos nacido de nuevo, tenemos que amar. Pero de manera muy clara nos dice el versículo 11 de 1 de Juan 4, amados, si Dios nos ha amado así, ¿qué debe ocurrir? Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y lo que está ocurriendo aquí entonces es como quien dice una reacción en cadena. Dios nos ha amado a nosotros, nosotros amamos a nuestros hermanos. Si Dios nos amó a nosotros, no porque éramos merecedores, no debe ser una condición para nuestros hermanos que ellos sean merecedores de nuestro amor. Si Dios nos amó a nosotros, no siendo nosotros merecedores de ese amor, nosotros tenemos que estar dispuestos a amar a nuestros hermanos. Y una vez más, volviendo aquí a Efesios capítulo 3, de acuerdo a esta petición del apóstol Pablo, está esta implicación de que vamos a ser capaces de comprender este amor de Cristo cuando experimentamos este amor de Cristo con todos los santos. El Salmo 66, versículo 16, no tienen que ir allí, pero dice: venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Qué bueno es, como por ejemplo en nuestra iglesia hacemos por lo menos una vez al mes, que tomamos un tiempo, nos reunimos y venimos, nos congregamos todos juntos para oír lo que Dios ha hecho en nosotros, para oír las distintas maneras en las que Dios ha mostrado su amor y su misericordia para con nosotros. Y en la medida que nosotros escuchamos, en la medida que nosotros compartimos esas manifestaciones particulares de amor de Dios para con nosotros, en esa medida nosotros vamos a ser capaces de comprender con todos los santos este amor que Dios ha tenido, que Dios ha mostrado para con nosotros. Y por eso, mis hermanos, una vez más, es importante, es imperativo que nosotros nos congreguemos, que nosotros participemos de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque Dios ha diseñado que vamos a conocer mejor su amor en la reunión de los santos. Sigue diciendo este versículo: que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, cuál sea la longitud, cuál sea la profundidad, la altura. Algunos comentaristas han sido bastante creativos con qué significa todas estas medidas, pero la mayoría llega a la conclusión de que realmente tratar de identificar con precisión qué es la anchura, qué es la longitud, qué es la profundidad, qué es la altura, realmente ese no es el propósito del apóstol Pablo. Algunos dicen que el amor de Dios es lo suficientemente ancho que abarca a todo el mundo. Otros dicen, hablando de la longitud de este amor de Dios, que abarca desde el principio hasta el final de la historia de la humanidad, que Dios ha mostrado su amor para con los hombres desde este entonces y por siempre lo hará así. De la profundidad del amor de Dios, de cómo el Señor saca incluso a personas que describe Efesios capítulo 2, que ya estaban muertos en sus delitos y pecados, y el Señor les da vida para que le conozcan a Él. Hablan de la altura, de cómo el amor de Cristo es capaz de levantar pecadores como nosotros, para que disfrutemos de estas bendiciones espirituales en lugares celestiales. Pero el punto es, mis hermanos, que cuando nosotros nos concentramos intensamente y de manera exhaustiva en contemplar este amor, la gloria del amor de Cristo, nosotros vamos a quedar asombrados. Y como dice el versículo 19, y de conocer el amor de Cristo. Pero ¿cómo lo describe este amor de Cristo? Dice allí que excede a todo conocimiento. Es decir, por un lado, está orando el apóstol Pablo: miren, yo quiero que ustedes sean capaces de comprender
cuál es la altura, cuál es la profundidad, la anchura, la longitud del amor de Cristo, del amor de Dios, que ustedes sean capaces de conocer el amor de Cristo, pero sepan también que debido a su finitud, debido a su capacidad limitada, ustedes no van a poder comprender lo grande, lo vasto, lo extenso que es el amor de Dios para con nosotros. Y es que realmente este es un amor que excede a todo conocimiento y más allá de nosotros simplemente procesarlo de manera intelectual. Una vez más, esto es algo que nosotros vamos a conocer en experiencia, en la comunión con nuestros hermanos de la iglesia. Si vamos a ser llenos de toda la plenitud de Dios, nosotros tenemos que conocer este amor de Cristo dentro del contexto de la iglesia. Si vamos a conocer este amor de Cristo, recuerden que debemos estar arraigados y cimentados en amor, en un amor que proviene de aquel que mora en nosotros y que puede morar en nosotros porque mediante el poder que Dios nos da por medio de su Espíritu en el hombre interior, nosotros podemos ir diciendo, desechando el pecado, ir diciéndole no al pecado y vestirnos del Señor Jesucristo y decir junto con el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo ya yo he sido crucificado y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, sí, en este cuerpo débil, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Para qué? Para que por último, dice la segunda parte del versículo 19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esta sí es una frasecita complicada. ¿Cómo es que nosotros, siendo hombres pecadores, vamos a ser llenos de toda la plenitud de Dios? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es que esto se va a llevar a cabo? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí en esta petición? ¿Qué es exactamente lo que el apóstol Pablo quiere? Que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Una vez más, nosotros debemos recordar que en esta carta, y recuerden que esta oración empezó en el versículo 14, haciendo referencia a lo que ya el apóstol Pablo estaba diciendo en el capítulo 2, dice que por esta causa, ¿por qué causa? Bueno, por el hecho de que Dios ha revelado este misterio, de que su gracia es lo suficientemente amplia, extensa, no solo para salvar al pueblo de Israel, sino para salvar a los gentiles, y que de Israel y de los gentiles va a ser un solo cuerpo, y va por medio de la cruz, por medio de la sangre de Cristo, va a reconciliar a estos dos pueblos y va a presentarlo como un solo pueblo. Dice el versículo 22 del capítulo 2, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que esta petición del versículo 17, que habite Cristo en nosotros, no solamente se va a llevar a cabo en sentido individual, sino que también en nuestra iglesia. Esta plenitud de la que está hablando aquí el versículo 19, no solamente se aplica en sentido individual, sino que tenemos que tener presente que es algo que se va a aplicar en la iglesia también. Por ejemplo, miren más adelante allí en el capítulo 4, versículo 13, donde ya dando ciertas exhortaciones, da estas exhortaciones el apóstol Pablo con un fin, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que como creyentes individuales que formamos parte de una iglesia, nosotros vamos a estar trabajando, nosotros vamos a estar utilizando nuestros dones con un norte, con un propósito,
Y es que como iglesia y como creyentes individuales podamos notar o pueda ser evidente la plenitud de Cristo en medio nuestro. Otro pasaje que creo que puede darnos un poco de luz con respecto a esto se encuentra en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 10. Dice allí la palabra del Señor: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, es decir, en Cristo, habita corporalmente ¿el qué? Toda la plenitud de la deidad, es decir, la plenitud de Dios. Y vosotros, ¿qué dice allí? Estáis completos en Él. ¿En quién? En Cristo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En otras palabras, la petición que el apóstol Pablo hace por los efesios, a la que nosotros nos unimos, es que, como ya veníamos diciendo desde el capítulo 2, versículo 22, se repitió también en la segunda petición de esta oración, que Cristo habite en nosotros, que podamos hacer de nuestro corazón una morada, pero no es simplemente para que Cristo habite en nosotros, sino porque es que en Cristo es que nosotros vamos a estar completos. Es que en Cristo, que de acuerdo a este versículo 9 de Colosenses 2, dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y si Cristo mora en nosotros, entonces podríamos decir también que somos llenos de la plenitud de Dios. Entonces, mis hermanos, la idea es que nosotros, como creyentes individuales, que formamos parte de una iglesia, lo que debemos estar continuamente anhelando es la experiencia de Cristo en nuestras vidas. Cristo debe ser suficiente para ti, mi hermano. La petición mayor, la petición final de esta oración que hace el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 es que nosotros estemos satisfechos, estemos llenos de toda la plenitud de Dios, es decir, que Cristo more en nosotros y que en Él tú y yo encontremos nuestra plena satisfacción. No hay más nada que en este mundo tú y yo podamos encontrar que se compare, como ya hemos dicho, a este maravilloso amor de Cristo que excede todo conocimiento. Pero el problema es que nosotros nos dejamos que nuestra atención se desvíe a cosas que son temporales, a cosas que son pasajeras. Tenemos otros propósitos que pueden ser buenos, que pueden tener su lugar en nuestra vida, pero nuestro mayor deseo, nuestra mayor oración, petición, debe ser que en Cristo tú y yo estemos satisfechos. Debe ser que en esta iglesia Cristo sea exaltado de una forma tal que eso sea todo lo que nosotros busquemos. Sí, podemos tener muchos planes, sí, podemos tener muchos ministerios, y es bueno que nos activemos, es bueno que trabajemos. Pero si de alguna manera u otra esos ministerios nos desvían de encontrar en Cristo nuestra mayor satisfacción, hay problema. Si de alguna manera esos ministerios, esas cosas que nosotros hacemos, nos desvían de nosotros exaltar a Cristo y presentar a Cristo como suficiente para nuestra iglesia, como suficiente para este mundo pecador, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esta petición final aquí, lo mejor que nosotros podemos experimentar en esta vida es ser llenos de esta plenitud de Dios, es estar completos en Cristo Jesús.
Si tú tienes algún vacío, si tú tienes un sentido de que en tu vida, óyeme, como que me falta algo, como que no encuentro que he logrado todo lo que he querido lograr en esta vida, eso es así porque todavía Cristo no es suficiente para ti. Y cuando tú, por medio del poder del Espíritu Santo, obrando en ti, este poder que Dios ya nos ha dado y hemos sido fortalecidos, y permitimos entonces que Cristo habite en nuestros corazones por medio de la fe en sus promesas, y nosotros nos enfocamos diligentemente en este amor de Dios mostrado en Cristo Jesús, en ese momento entonces nosotros vamos a poder apreciar que en Cristo somos completos y que ya más nada nos va a faltar. Hermanos, quiere el Señor que cada uno de nosotros como creyentes individuales podamos experimentar el ser llenos de toda la plenitud de Dios, y que al nosotros de manera individual procuramos esto, como iglesia se pueda percibir de que realmente en esta iglesia se está promoviendo el amor de Cristo, el amor de Dios con todos los santos. Y esto promueve entonces a Cristo, exaltándolo, poniéndolo en un pedestal como el mayor tesoro, y que en Él está la satisfacción de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y cómo tu palabra nos dirige vez tras vez a que pongamos nuestros ojos en Cristo. Señor, cantábamos hace un momento este salmo que indica cómo a veces nuestra alma está turbada, nuestra alma está afanada, y lo que tenemos que hacer es esperar en el Señor. Nosotros admirar, contemplar, escudriñar, considerar atentamente este amor con el cual tú nos has amado en Cristo Jesús. Oh Señor, fortalécenos con ese poder que levantó a Cristo de los muertos, de forma tal que tu Santo Espíritu, obrando en nuestro hombre interior, tenga el poder para echar fuera cualquier pecado, cualquier tentación, cualquier estorbo que impida que Cristo haga morada en nuestros corazones. Y para que una vez Cristo se instale en nuestros corazones, nosotros podamos estar afirmados, podamos estar cimentados en ese amor de Cristo, y así ponernos a contemplar, a admirar su amor para con nosotros, de forma tal que quedemos tan sorprendidos, tan asombrados, que no busquemos más nada, sino que en Cristo podamos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Obra esto en nosotros de manera individual, obra esto en esta iglesia bautista cristiana, para que nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea exaltado y sea promovido como el mayor tesoro que el hombre puede alcanzar. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Señor le bendiga, hermanos.